Estábamos hablando sobre esos fines sociales del periodismo y el último que vimos fue este, ¿no? El de periodismo como un enlace entre la clase política y la población. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay momentos en los que los reclamos de las personas por cualquier motivo llegan o son canalizados mucho más rápido a través de los medios informativos. Entonces ponía estos dos ejemplos, ¿no? De un colegio se cae, ¿no? Inmediatamente pues es demanda, ¿no? De un sector de la población que se encuentre una solución para el tema de los colegios. Ahora mismo, y yo creo que la clase pasada les hablaba sobre, por ejemplo, las obras que en su momento se hicieron en Piura con los colegios emblemáticos. No sé cuál será la situación ahora, pero por lo menos en los últimos años en los que estuve ahí, Colegio Fátima, me parece que es este colegio que estaba en la avenida Gulman, que había empezado a ser restaurado, una inversión. ¿Qué ocurrió? ¿No? Como ocurre muchas cosas en el país, pues hay corrupción que finalmente, la corrupción hace mucho daño, ¿no? Y las obras fueron abandonadas, las estudiantes que no podían acceder al colegio, porque obviamente era un colegio en obras, tuvieron que ser movidas o llevadas hacia un colegio provisional, un centro provisional, y estudiaban las pobres debajo de uralitas, este tipo de calaminas, que finalmente con el calor que a veces hacen vibrar es un infierno. No hay quien estudie, quien lea en un espacio así de improvisado. Y también sobre pues, pisos que no son, en el que se haya puesto pues, algún tipo de cemento, sino que era tierra. Bueno, estudiaban en esas condiciones. Entonces, los periódicos sirven para ese tipo de reclamos, ¿no? Desde que el momento en que se interesan por un tema, son los que están en contacto con las autoridades y pueden preguntar, ¿no? Sobre esas situaciones, indagar, investigar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hasta cuándo va a ser esto así? ¿Cuándo han pensado que van a solucionar? En fin. Oye, va, por ejemplo, ¿no? En el caso de la nota de abajo, el reclamo de los achánicas sobre el tema del presupuesto del Brain. El Brain es una zona muy complicada en nuestro país, está al sur del Perú, es una zona empobrecida, es una zona donde operan casi sin ningún control el narcotráfico y los remanentes de terrorismo que tenemos todavía en el país y que hacen la vida imposible a las familias que están de pronto en el Brain. Muchas de ellas a lo mejor vinculadas a la producción de hoja de coca, los niños son secuestrados, familias que pierden hijos y que, bueno, son metidos para ser parte o miembros desde muy pequeños de los grupos sediciosos, ¿no? Tanto de terrorismo como de narcotráfico. Entonces, es una situación muy complicada y lo usual en nuestro país es que si hay un líder, por ejemplo, pasa también en el Amazonas, ¿no? Que un líder que defiende bosques, que protesta, que lidera el reclamo social, ¿no? De esas zonas del Perú, pues a veces en nuestro país por lo menos hemos perdido muchos líderes amazónicos defendiendo un poco los bosques del país. Entonces, el periodismo intenta hacer ese enlace entre la clase política y la población, porque a veces tenemos una clase política que vive de espaldas a la realidad y esa es una pena, pero es así. Una clase política que no responde a las necesidades del país, entonces el periodismo intenta que haya una respuesta por parte de la clase dirigente del país. Y recuerdo que en la última sesión terminábamos viendo esta cita de Ben Bradley, que fue el director del Washington Post, durante dos investigaciones, o que estuvo al frente del periódico cuando este medio desarrolló dos investigaciones importantes. Una, la de los papeles del Pentágono, que indagó sobre los papeles o la información que se le ocultó al país de la guerra de Vietnam y la actuación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y también la investigación del Watergate, ¿bien? Que acabó con el gobierno de Richard Nixon, ¿no? Que se vio obligado a dimitir, ¿bien? Después de una investigación muy larga en la que no solo participó el Washington Post, sino también el New York Times. Y sobre el periodismo dice algo muy interesante, ¿no? Ser periodista te cambia la vida. Dice, la búsqueda de la verdad te cambia la vida. Y esto es así, ¿no? Hay muchos periodistas que han vivido con pasión su profesión, el tener que cubrir historias de pronto bastante excepcionales, ¿no? A las que el común de los mortales no accedemos y no somos parte. El periodista tiene, ¿no? Esta posibilidad de estar para bien y para mal, ¿eh? En medio de este tipo de coberturas que no te dejan igual. Y puede darse en cualquier situación, o sea, no necesariamente hacer un periodismo de guerra o en zonas de guerra para
percibir de que con tu carrera y con tu profesión puedes cambiar muchísimas cosas en la sociedad, puedes atender muchas demandas. Por eso, a veces yo creo que equivocadamente al periodismo y al grupo de medios informativos se les llama el cuarto poder, justamente por esta capacidad que tienen de cambiar ciertas situaciones o ciertas circunstancias o ciertas realidades del país. ¿Es perfecto el periodismo? Es una pregunta que nos la venimos haciendo desde que empezamos la asignatura y ya habíamos dicho que pues que no, ¿no? Que el periodismo no es perfecto, no intenta por lo menos serlo. Y a raíz de lo que ha sido la erupción del volcán de La Palma, estos días aquí en España, se han dado muchas situaciones jocosas, algunas situaciones así un poco graciosas con el periodismo, asociadas a errores. Entonces vamos a ver una que yo creo que fue la más comentada en Twitter, ¿no? Que tuvo mucho bombo, ¿no? O sea, repercusión. Pónganse en contexto, es la erupción, se está produciendo la erupción del volcán en La Palma que sigue su actividad hoy. Yo creo que ya llevamos 3 días. Este es un medio que se llama La Sexta y esta chica se cubrió de gloria, bien, estos días. ¿Qué consejos les diría a bomberos, agentes forestales, a toda la gente de protección civil para ver cómo se apaga un volcán? ¿Qué consejos les diría a bomberos, agentes forestales, a toda la gente de protección civil para ver cómo se apaga un volcán? Entonces esta chica le estaba preguntando a este señor que es vulcanólogo que les diese consejos a los bomberos para apagar un volcán, imagínense. Entonces todo el mundo pues en Twitter comentaba si esta persona había terminado el colegio. Decir algo como eso es no tener ninguna idea sobre lo que es un volcán. ¿Es perfecto el periodismo? Está claro que no, ¿no? No es perfecto el periodismo y por qué será importante entonces defender la actividad periodística. Y probablemente ese es el fin más importante que tiene el periodismo dentro de la sociedad, de un país, porque es importante defender la actividad periodística. Por esta razón, ¿bien? Porque el periodismo es la actividad más cercana o probablemente la que hace posible un derecho que es el derecho de la libertad de expresión y de información. No solamente la libertad para decir, sino la libertad también para conocer. O sea, no solo somos periodistas, sino también consumidores de noticias. Eso sí, ya se los he dicho. Que esta asignatura no sirve solo a los de periodismo porque van a ser periodistas. Esa asignatura sirve para todo el mundo, especialmente los que vamos a egresar de una universidad, pues saber que tenemos una responsabilidad a la hora de observar también el trabajo que hace el periodismo de cara a tener una mejor democracia. ¿Bien? Entonces, el periodismo es esa actividad que hace posible estos derechos, ¿bien? El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información que están en la base del sistema, de cualquier sistema democrático. Las democracias pueden ser perfectas o pueden ser camino A, ¿no? O pueden no ser del todo perfectas, pueden tener errores, pero si hay una libertad de expresión de información, siempre hay formas de mejorar. Es decir, tenemos democracias imperfectas, ¿no? Hay corrupción, hay personas pues que se saltan la ley, que llegan al poder e intentan hacerse con todo el poder. La idea de tener un sistema democrático que está de alguna manera organizado en la institucionalidad que tiene un país, es decir, un grupo de instituciones, cada una con unas funciones y que debería estar en su sitio cada vez que ocurren, pues sobre todo hechos que pueden considerarse traumáticos para el desarrollo de la vida política, social del país. Se tiene que defender el periodismo o la actividad libre del periodismo por esta razón, porque es garantía de la libertad de expresión y de información que son o que están en la base del sistema democrático. ¿Qué es la libertad de prensa? La libertad de prensa no es un derecho cualquiera en realidad. La libertad de prensa es un derecho fundamental. La libertad de prensa está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 19 dice la Declaración Universal que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
¿Esto por qué se los digo? Porque estos días, por ejemplo, estamos, ¿no?, viviendo una situación un poco, no sé si estamos en peligro real, pero por lo menos el que quieran intentarlo ya nos dice bastante, ¿no?, de un grupo que ahora mismo está en el poder, especialmente en el Congreso. Entonces, Perú Libre me parece que es el grupo, ha presentado un proyecto de ley que va a autorizar o que quiere que autorice, pues que en una situación de emergencia el Estado asuma el control de los medios de comunicación. El peligro de esto es que luego no sabemos, el lenguaje da para mucho. El lenguaje, pues ya no sabemos cuándo es una situación de emergencia, si es verdad que en situaciones de emergencia los derechos se tienen que vulnerar. Por lo menos está pasando que aquí en España los dos confinamientos que ordenó el gobierno han pasado ya por el tribunal, los tribunales de justicia, que son muy rápidos y además responden en función de su constitución, y el tribunal le ha dicho al gobierno que sus dos confinamientos han sido ilegales, son anticonstitucionales. Es decir, una pandemia no le da derecho al Estado a suprimir derechos individuales de las personas. ¿Por qué? Pues porque durante ese momento de la pandemia, que fue terrible, esos primeros momentos, ¿no?, hubo personas a las que no se les permitió salir de casa y luego pues tuvieron familiares que han muerto literalmente solos, porque no se les permitía el ingreso, acompañar, en fin. Fue también una situación tremenda, pero bueno, lo que dice el tribunal es que eso es anticonstitucional. Luego yo leía estas declaraciones del canciller Maurto y pensaba, ¿no? Efectivamente, ¿no?, Maurto ha dicho que rechaza el proyecto de Perú Libre sobre el tema de control de medios porque afecta compromisos internacionales, dice él. Y hablaba de unos compromisos internacionales. ¿Cuáles son los compromisos internacionales a los que se refiere Maurto? Pues la primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo que acabamos de leer, firmada en 1948, y a las que estamos suscritos como país. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito este pacto en el año 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, también lo prohíbe nuestra Constitución, es decir, la Constitución Política del Perú de 1993, y luego también este derecho está recogido o es parte o está en la base de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2002, que también es conocida como la Ley de Acceso a la Información. Todo este entramado legal es lo que el Perú en su momento ha firmado y reconoce, y de lo que somos parte. Entonces, un proyecto como este efectivamente afecta a varios compromisos internacionales asumidos por el Perú. No se trata de una pataleta del periodismo o de un grupo de periodistas que ahora, como a veces se suele leer en redes, que intentan pues defender sus intereses. En realidad no, sino que el derecho a informar y el derecho a expresarse tiene que ser libre porque es un derecho humano en el fondo, que debería ser parte de nuestro desarrollo vital como seres humanos en nuestro paso por este mundo. Claro, cuando se llega a dictaduras, por ejemplo, como la de Venezuela, es muy difícil el desarrollo del periodismo en esas situaciones porque a los periodistas que critican al Estado, a los que están en el poder, se les persigue, se les cierra, no se les autoriza, se les obliga a salir del país, se les amenaza, incluso se les mata. Entonces, en esas circunstancias, ese tipo de poder dictatorial supremo, ¿no?, ejercido desde las altas instancias de gobierno, no hacen posible pues un ejercicio libre del periodismo. No es solamente el poder político, también hay poderes que viven en la ilegalidad y que también suponen una gran amenaza para el desarrollo libre del periodismo. Estoy hablando pues como el periodismo en México, que tiene siempre la amenaza del narcotráfico o el narcotráfico más la corrupción militar o policial que pueda existir en México, ¿bien? O sea, grupos de militares o policías que de pronto están vinculados al narcotráfico por un tema obviamente de dinero, que persiguen periodistas, que matan periodistas y que hacen imposible el desarrollo de ese derecho humano que es el derecho a informar y a recibir información. Entonces, el mayor compromiso social que tiene el periodismo es con la democracia. Y cuando se pierden las democracias, la gente lo siente. No es un tema menor. Es decir, hay ahora mismo en el mundo, si yo les dejase como trabajo actividad 2, le digo, chicos, busquen en cada uno de los continentes, en cada continente que tenemos en el planeta, 2 ejemplos de países donde no es posible la libertad a expresarnos y la libertad a información. Encontrarán muchas situaciones.
muchas situaciones donde se producen este tipo de males. Porque yo les digo que cuando no hay libertad y no hay democracia, los primeros en sentirlo somos los ciudadanos. La gente lo siente. En la parte derecha de su pantalla ustedes pueden ver las manifestaciones de hace unos años en Hong Kong, ¿bien? Contra la ley china que amenazaba la autonomía que tiene Hong Kong. Estas manifestaciones solo fue posible acallarlas, fíjense, con la aparición del COVID. O sea, el COVID es lo que consigue que estas manifestaciones no se continúen dando y eran muy multitudinarias y estaban en todos los medios de información previo a la pandemia. Entonces, China tiene un interés en controlar Hong Kong. Hong Kong es una autonomía que es más libre, no más vinculado a un régimen democrático que a uno de tipo dictatorial como el que tiene ahora mismo China. Hong Kong, un año de protestas contra China. Vamos a leer un poquito para enterarnos de qué va. Dice, desde el 9 de junio de 2019 hasta la erupción por el coronavirus, la antigua colonia británica ha vivido un año de protestas crecientes ante los intentos de Pekín de coartar su autonomía. Astrid nunca imaginó lo que iba a ocurrir tras aquel 9 de junio de 2019. Dice, fue un día histórico en Hong Kong. También era la primera vez que esta joven de 20 años y sus compañeros de facultad salían a manifestarse. Como ellos, 1 de cada 7 residentes de la ciudad tomaron las calles para protestar por un controvertido proyecto de ley que hubiera permitido la extradición de fugitivos a China continental, aunque la mayoría temían que la intención de Pekín era usar esa ley para procesar a los críticos por razones políticas. Cuando ya dicen razones políticas, no es solo razones políticas, es en función de sus ideas, sus creencias y todo, ¿no? Su opinión en el fondo, ¿no? Y también sus creencias. Entonces, es la lucha de la gente por la democracia. Bien, me ha preguntado Berta, ha preguntado en el chat, profesora, ¿de qué trata el proyecto ley? Ah, muy buena pregunta, Berta. Entonces, si no estamos enterados de lo que trata el proyecto ley, si abren ahora mismo los medios de comunicación, bueno, ahora no porque estamos en clase, sería bueno que pudiesen leer de qué trata el proyecto ley, qué es lo que está intentando, porque es la bancada del señor Cerrón, ¿bien? Ya saben que tenemos ahora una especie, mi pronóstico es que esto, yo creo que en diciembre más o menos se aclarará el programa porque el presidente está como con 2 novias, ¿no? El presidente Carlos Castillo, o como con 2 novios, bueno, como es chico, pues con 2 novias, ¿no? No sabe si irse con una, con la otra, entonces cada vez que se va con una o se va con otra, sube y baja el dólar, ¿no? En nuestro país. Pero llegará un momento en que ese señor va a tener que decantarse por algún tipo de gobierno, ¿no? Entonces, ahora parece, por lo que está pasando en la gira que está haciendo a la OEA, ¿no? Está intentando llamar a la inversión, lo que es una buena señal, ¿no? Que por lo menos vea pues que el país no va a salir sin inversión privada y que obviamente pues aquí se necesita dinero, si no, no va a poder hacer todo lo que él quiere hacer, ¿no? Y por el otro lado está el señor Cerrón empeñado en sacar adelante sus ideas políticas, sobre todo, esos sus proyectos que lo harían feliz, o sea, es decir, más o menos, pues, tener una especie de Cuba en Perú y donde pues hay un poder central que lo controla todo, ¿no? Un poder central que controla medios, que controla, en fin, todo. Son ideas más cercanas al comunismo, ¿no? Entonces está en esa lucha ahora mismo el Perú, ¿no? Por lo menos, si se trata del Congreso, no creo que progrese eso en el Congreso, por lo menos en ese Congreso que tenemos. Y eso también es importante en un sistema democrático, ¿no? La división de poderes y el equilibrio de poderes. Es decir, que el Ejecutivo pues sea distinto al Legislativo y que hay ahí una lucha, ¿no? En el sentido de una lucha entre comillas, no siempre tiene que ser así, pero que hay cuestiones pues que un poder del Estado controle al otro poder del Estado, que para eso está. Son 3 poderes bastante definidos y de eso se trata la democracia. Aquí, ¿qué tenemos en pantalla? Pues tenemos imágenes sobre la situación de Venezuela, ¿no? La gente reclama la democracia. Está probado al día de hoy que es el mejor sistema que ayuda a la convivencia. En una democracia la gente vive mejor que en una dictadura. ¿Eso por qué es así? Pues porque ahora mismo no hay peruanos saliendo del país, aunque yo creo que ya han empezado algunos por miedo, pero por lo menos hasta antes de este gobierno no teníamos peruanos huyendo por las fronteras, ¿no? O sea, el proceso no era, van peruanos en caravanas gigantes, en grandes procesiones por las carreteras buscando un mejor lugar para vivir, pero sí ocurría de Venezuela hacia los otros países. Eso es síntoma de algo, es síntoma de poblaciones que no están cómodas en sus lugares de origen. Entonces, gente que se ha cansado de vivir en un régimen donde se les mata por protestar, donde sus hijos pierden la vida por la violencia que hay,
donde no hay oportunidad de desarrollo, donde son unos pocos los que se benefician de las riquezas del país y distribuyen al resto como mejor se les antoje, ¿no? Entonces, está demostrada que la democracia es el mejor sistema para vivir, ¿no? Entonces, las personas con un poco de sentido común eligen países democráticos para estar. ¿Qué hace el periodismo de cara al fortalecimiento de la democracia? Primero, proporciona información que necesitamos para ser sobre todo ciudadanos y que no se nos vea solo como consumidores. Ayuda a las poblaciones a interesarse y a participar en las gestiones del gobierno. También el periodismo sirve para vigilar el ejercicio del poder. El periodismo también denuncia la censura, la corrupción y los abusos del poder. Son las ideas que se me han podido ir ocurriendo sobre el tema del periodismo y la democracia, ¿no? Si uno quiere analizar, ¿no?, el papel que hace el periodismo a favor de la democracia, pues pensaríamos en estos 4 puntos especialmente. Para eso están los periodistas. ¿Y qué se necesita para que haya un buen desarrollo del periodismo? Pues que la prensa no sea controlada por el gobierno de turno, que la prensa sea libre, ¿bien? Y cuando digo libre, los periodistas libres de poder decir, de poder informar, y que también el periodismo sea independiente, que probablemente también en este aspecto algunas empresas informativas no consiguen ser del todo independientes. No es perfecto. La noticia dice: Perú Libre presenta un proyecto sobre el control de contenidos y medios en casos de emergencia, ¿no? Dice: el partido gubernamental Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que contempla el control del contenido de los medios de comunicación por parte del gobierno, incluida la posibilidad excepcional y transitoria de asumir temporalmente la explotación directa de redes de telecomunicaciones. O sea, es decir, que el gobierno controle todos los medios de comunicación. Me dirán: profesora, ¿qué? Pero bueno, esto dice en casos de emergencia. Entonces, nunca se ha querido una ley de medios, nunca en realidad se ha querido una ley de medios porque conocemos cómo funciona el poder. El poder, cuando tiene la posibilidad de entrar un pequeño agujerito, una pequeña ventana, la posibilidad de entrar y asumir el control de los medios en el país, le estamos dando en realidad lo que significa es abrirle las puertas para que lo consiga totalmente. En el Perú siempre se ha rechazado la existencia de una ley que suponga el control de los medios por parte de los poderes del Estado. Se requiere que la prensa no esté controlada por el gobierno de turno, ¿no? Sería más o menos todo como Canal 7 o El Peruano, ¿no?, presentándonos pues informaciones muy a favor del gobierno y todo lo que el gobierno le interese que la gente sepa. ¿Quién es el que decide qué es la agenda setting? ¿Quién es el que decide? Ni hay gatekeeper, ni hay, pues, ni siquiera teoría organizacional, ¿no? Es el gobierno, es esa teoría que te dice que todo lo decide el poder político de turno. Ese es el señor Lukashenko, que fue investido presidente de Bielorrusia pese a las olas de protesta, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando no hay democracia, ¿eh? Успокаиваться нельзя. Entonces estamos viendo lo que vendrían a ser los famosos estados fallidos, ¿no?, donde las democracias no han sido posibles. Otras formas de ese control en este tipo de situaciones como las que acabamos de vivir en pandemia, donde los gobiernos pues aprovechan la complejidad de pronto de la situación para restringir, ¿no?, ciertos derechos que tiene el periodismo, por ejemplo, a preguntar. El tema de la censura, están viendo 2 ejemplos sobre lo que se hizo aquí en España para filtrar preguntas y esquivar así el control de preguntas en las ruedas de prensa que se producían o que se hacían al presidente del gobierno. O esta otra forma, ¿no?, que es la de los periodistas asesinados. En el año 2020 fueron 65 y fueron 17 más que el año anterior. O periodistas que son secuestrados y que pues pasan situaciones de pronto dolorosas, en fin, en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, de su trabajo. Este es lo que está pasando ahora en Perú, el revuelo que hay ahora mismo por el tema del proyecto de ley para controlar los contenidos de la radio y la televisión, ¿no? Lo que ha suscitado una ola en realidad de protestas y de rechazo a la iniciativa legislativa. Es una iniciativa de un grupo en el Congreso.